La planta nuclear de Fukushima en Japón, al noroeste de Tokio. La imagen realmente impactante, estremecedora, del momento en el que literalmente desaparece uno de los 4 edificios de la planta y se teme lo peor. Se teme la posibilidad de una fuga radiactiva en la zona. El área de exclusión en torno a la planta fue ampliada a 20 kilómetros. No. Fukushima. El accidente nuclear de Fukushima Daiichi es una serie de incidentes incluyendo 4 explosiones distintas que tuvieron lugar en la planta nuclear de Naraha, en la prefectura de Fukushima, en Japón, tras el terremoto y el tsunami del Tohoku del 11 de marzo del 2011. La instalación nuclear de Fukushima era una central nuclear de potencia para convertir la energía nuclear en energía eléctrica. A continuación del terremoto se produjo un tsunami de 14 metros de altura. El tsunami inundó las 6 unidades situadas en la orilla del mar, dañando la red eléctrica y los generadores de emergencia, impidiendo el funcionamiento de los sistemas de refrigeración. Después del terremoto, los reactores de Fukushima que todavía estaban funcionando se pararon automáticamente. Para enfriar los reactores en este tipo de centrales nucleares se necesita energía eléctrica, generalmente de la red, pero a causa del terremoto, la red eléctrica no funcionaba. Empezaron a funcionar los motores de diésel para generar esta electricidad, pero también se estropearon a las 15:41 horas cuando llegó el tsunami. En este momento empiezan los problemas de refrigeración del núcleo del reactor, con el riesgo de fusión del núcleo. Más adelante se confirmaría la fusión del núcleo de los reactores 1, 2 y 3. Clasificación del accidente nuclear de Fukushima. Inicialmente, el accidente fue considerado de nivel 4 en la escala de Ines. Sin embargo, los acontecimientos de los días posteriores agravaron la situación y el nivel fue aumentando hasta llegar al nivel 7. El nivel 7 de la escala Ines es el mismo nivel al que se clasificó el accidente nuclear de Chernobyl, el más alto posible. Aunque en el caso de Chernobyl las consecuencias incluso fueron peores que en el caso de Fukushima. Cronología del accidente nuclear de Fukushima. Viernes 11 de marzo del 2011, horas 14:46. El día 11 de marzo del 2011 se produjo un terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter cerca de la costa norte oriental de Japón a las 14:46 hora japonesa.
Este terremoto alcanzó el nivel más alto de la historia de Japón y se situó como el quinto terremoto más fuerte de todo el planeta desde que se tienen registros. A consecuencia del terremoto se produjo un fuerte tsunami. Pocas horas después del terremoto llegaban las primeras olas de 10 metros a las costas de Fukushima. Inmediatamente se activaron los sistemas de seguridad de las centrales nucleares de la zona. Separaron todos los reactores nucleares de la región, tal y como se prevé en el diseño de estas centrales nucleares para estas situaciones. En aquel momento Japón contaba con 54 reactores nucleares en operación que producían aproximadamente el 29% de su energía eléctrica. Inicialmente se decretó el estado de emergencia en las 11 centrales nucleares japonesas de las prefecturas de Miyagi, Fukushima e Ibaraki. Separaron las siguientes unidades nucleares. Central nuclear de Onagawa. Separaron automáticamente sus 3 unidades. Central nuclear de Fukushima Daiichi. Separaron automáticamente las unidades 1, 2 y 3. Las unidades 4, 5 y 6 estaban paradas por mantenimiento periódico. Central nuclear de Fukushima Daini. Separaron automáticamente sus 4 unidades. Central nuclear de Tokao y disponía de un único reactor nuclear que se paró automáticamente. La refrigeración de la planta nuclear de Fukushima Daiichi requería energía eléctrica. Para ello disponía de generadores eléctricos diésel preparados para generar energía eléctrica si se cortara el suministro eléctrico. Sin embargo, inicialmente no había suministros eléctricos y los motores diésel se estropearon debido a la inundación tras el tsunami. Por ello se dieron instrucciones de evacuar a los residentes dentro de un radio de 3 kilómetros de la central, cerca de 2.000 personas. Posteriormente se solucionó el suministro de energía eléctrica, aunque por entonces la presión provocada por las altas temperaturas en el reactor nuclear a consecuencia de las reacciones de fisión nuclear ya era muy crítica. Sábado 12 de marzo del 2011. El accidente nuclear de Fukushima pasó a ser clasificado de nivel 7 de la escala INES por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se amplió el radio alrededor de la central nuclear para evacuar a la población a 20 kilómetros. Domingo 13 de marzo 2011. El reactor número 3 de Fukushima Daiichi sufrió una explosión de hidrógeno. Se empezó a inyectar agua de mar mezclado con ácido bórico al reactor nuclear con intención de refrigerarlo y tener la integridad del recinto de contención controlado. Con el fin de disminuir la presión en el reactor nuclear de Fukushima, se realizó una liberación controlada de gases desde el contenedor del reactor exterior. A esta acción se la denomina venteo, según confirmó la eléctrica japonesa TEPCO. Lunes 14 de marzo del 2011. En este momento, el accidente nuclear de Fukushima ya empezó a provocar reacciones políticas en otros países. Angela Merkel, canciller alemana, confirmó la suspensión durante 3 meses de la prórroga de las centrales nucleares alemanas, que le permitía funcionar durante más tiempo del establecido inicialmente. Merkel consideró que el suministro de energía eléctrica en Alemania no verá afectada, ya que el país energéticamente era eminentemente exportador de electricidad. Martes 15 de marzo 2011.
Durante esta noche se produjo una nueva explosión en la central nuclear de Fukushima. Según la Agencia de Seguridad Nuclear, el reactor nuclear afectado fue el reactor número 4, que en el momento del terremoto ya estaba parado. Según informó Tokyo Electric Power, la explosión provocó un incendio en el reactor. Durante este día se evacuaron los trabajadores que quedaban en las instalaciones de Fukushima intentando refrigerar el reactor por el elevado índice de radioactividad. Miércoles 16 de marzo 2011. El miércoles volvieron los trabajadores evacuados de Fukushima para continuar en el intento de hacer bajar la temperatura del reactor. Debido a la dificultad de utilizar el agua de mar para enfriar el reactor, intentaron hacerlo lanzándola con un helicóptero del ejército. Esta acción tampoco tuvo resultado factible por la elevada radiación nuclear que se encontraba en la zona. Más tarde se intentaría hacerlo con las mangueras de alta presión que se utilizan para dispersar manifestaciones. La situación en los 6 reactores de la central nuclear japonesa era muy grave. Se observan importantes destrozos en los reactores 3 y 4. El reactor número 4 registró un nuevo incendio. En los reactores 1 y 2, las barras de combustible nuclear también quedaron total o parcialmente dañadas. El reactor 5, que ya estaba apagado, el nivel del agua de las piscinas de combustible nuclear gastado continuaban bajando debido a la evaporación. Jueves 17 de marzo del 2011. El jueves, los helicópteros del ejército ya podían sobrevolar la central de Fukushima para echar agua de mar. Debido al calor de la central de Fukushima, el agua de las piscinas del combustible nuclear continuaban evaporándose. Es por ello que era necesario rellenarlas. La compañía eléctrica TEPCO, propietaria de la central nuclear, decidió enviar camiones cisternas con agua destilada para rellenar las piscinas. Las piscinas son el primer destino del combustible gastado. Cuando el combustible nuclear gastado se extrae del reactor, aún generan demasiada calor y radiación nuclear para poderlo trasladar a ninguna planta de gestión de residuos nucleares. Primero debe pasar por estas piscinas para refrigerarse y reducir sus niveles de energía térmica. El último recurso fue instalar un cable eléctrico de 1 kilómetro para poder hacer funcionar los generadores eléctricos que permitirían la refrigeración de los reactores nucleares. Portavoces de TEPCO y NISA desmentían que la piscina de combustible gastado de la unidad 4 se hubiera vaciado completamente, aunque se continuaban haciendo esfuerzos para mejorar su situación. Fukushima, viernes 18 de marzo del 2011. Japón decidió elevar en estos momentos al nivel 5 la emergencia de la central nuclear de Fukushima. El nivel máximo de la escala de Lines para clasificar la gravedad de un accidente nuclear es el 7. Esto significaba que este accidente nuclear tendría unas consecuencias de gran alcance y no de alcance local como hasta ahora. Se consiguió estabilizar la situación en Fukushima de modo que el estado de los reactores no empeoraba y el estado de las piscinas contenedoras de combustible nuclear gastado se pudieron rellenar. Entonces, todavía se seguía trabajando para restablecer la energía eléctrica en los reactores nucleares para poder utilizar los propios sistemas de refrigeración. Domingo 20 de marzo del 2011.
Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, se encontró yodo radiactivo en productos alimenticios en la prefectura de Fukushima. Si bien la duración de la radioactividad del yodo es corta, puede resultar perjudicial para la salud. Lo que parecía evidente se convirtió en oficial. El gobierno japonés anunció que desmantelaría la central nuclear de Fukushima 1. Fukushima, jueves 24 de marzo de 2011. 2 trabajadores de la central nuclear de Fukushima fueron hospitalizados al haber recibido altas dosis de radiación nuclear mientras continuaban sus tareas para llevar energía eléctrica en el reactor 3 para poder utilizar los sistemas de refrigeración. Fukushima, lunes 28 de marzo del 2011. Finalmente, aquí, TEPCO pidió ayuda a los técnicos franceses para combatir la crisis nuclear de la central de Fukushima. También en este día se encontró plutonio en 5 puntos de la central nuclear de Fukushima. El gobierno japonés dijo creer que se podrían haber fundido las barras de combustible nuclear de plutonio en el segundo reactor de Fukushima al entrar en contacto con el agua que se lanzaba para enfriar al reactor. Esto explicaría el elevado índice de radiación encontrado en el agua. Fukushima, martes 12 de abril del 2011. Las autoridades de Japón elevaron la severidad del accidente nuclear de Fukushima del nivel 5 al nivel 7, el más alto de la escala internacional de accidentes nucleares, que es la escala de Líneas, el mismo con el que se clasificó el accidente nuclear de Chernobyl, el peor accidente nuclear de la historia de la energía nuclear hasta el momento. Pero estamos hablando de Fukushima. Entonces les voy a decir que el motivo para clasificar este accidente nuclear al nivel 7 fue la emisión de radioactividad al exterior. En la unidad 1 de la central nuclear japonesa se incrementó la presión del edificio de contención primaria respecto a los valores de los últimos días. Desde el día 6 de abril, se estuvo inyectando nitrógeno gas en el edificio de contención primaria de la unidad 1 para evitar que se produjeran explosiones de hidrógeno. Se procedió también a inyectar nitrógeno en los edificios de contención primaria de las unidades 2 y 3. Empecemos con radiación. Tras el falto del sistema de refrigeración de los reactores de la central nuclear, se realizaron emisiones intencionadas de gases radioactivos al exterior. Para reducir así la presión en el recinto de contención, se emitió al exterior una cantidad no determinada de partículas radioactivas. El domingo 27 de abril, se detectó en el agua del interior de las instalaciones un nivel de radiación 100.000 veces por encima de lo normal, posiblemente por la fuga del reactor número 2. Estos niveles de radiación dificultaban las labores de los operarios. Asimismo, los niveles de yodo radiactivo en el agua de mar y las inmediaciones de la central eran 1850 veces mayor que la que marca los límites legales. También se detectó plutonio fuera de los reactores procedentes posiblemente del reactor número 3. Entonces, como les dije antes, pocos días después del accidente se detectó yodo radiactivo en el agua corriente de Tokio, así como altos niveles de radioactividad en leche producida de las proximidades de la central y en espinacas producidas en el Ibaraki. Una semana después del accidente, se pudieron detectar en California partículas radiactivas procedentes de Japón que habían atravesado todo el Océano Pacífico. Algunos días después se detectó yodo radiactivo en Finlandia. En ambos casos se descartaba que los niveles de radiación detectados fuesen peligrosos. El día miércoles 27 de abril, se detectó en España y en otros países de Europa, según el Consejo de Seguridad Nuclear, un aumento de yodo y cesio en el aire proveniente del accidente de Fukushima. El Consejo de Seguridad Nuclear afirmó que no existía peligro para la salud, y el gobierno japonés ahí recién reconoció que la central nuclear no podía volver a ser operativa y que se desmantelaría una vez que sea controlado el accidente.
Bueno, los principales elementos radioactivos vertidos son el yodo 131, el cesio 137 y el cesio 134, de los cuales de estos el cesio 137 tiene un periodo de semidesintegración de 30 años. Daños medioambientales. En agosto del 2011, científicos japoneses publicaron un resultado sobre el estudio de mutaciones genéticas en mariposas expuestas a la radioactividad en la zona cercana a la central, donde han descubierto mutaciones hereditarias de las mariposas azules comunes en el país de Nippon, daños en el ADN en gusanos y una reducción de fertilidad de la golondrina común. También se evidenció el impacto en el territorio, donde investigadores científicos han constatado altos niveles de radiación en las hojas de los cedros y en el polen, además de mutaciones de crecimiento en árboles como el abeto. Los ecologistas expusieron que se ha reducido significativamente el número de ejemplares de 57 aves, de las cuales muestran altos niveles de radiación, y que han observado contaminación por cesio a peces de agua dulce destinados a la comercialización, así como contaminación radiológica de los estuarios costeros. Daños en las personas. El día 17 de marzo, la cifra total de personas afectadas directamente por el incidente de la central era de 23 personas heridas y más de 20 afectadas por la contaminación radioactiva. 2 personas que estaban desaparecidas desde el día de los terremotos fueron encontradas muertas el 1 de abril, aunque la muerte tal vez se produjo por heridas producidas por el tsunami y no por la radiación. El viernes 1 de abril se comunicó que al menos 21 operarios pertenecientes al retén que permanecería en Fukushima para intentar controlar los reactores de la planta ya sufrían una aceleración en el ritmo de alteración del ADN por defecto de la radiación. Héroes de Fukushima. Los héroes de Fukushima eran los trabajadores de la central nuclear y el personal de emergencias encargados de minimizar los efectos y las graves consecuencias acaecidas tras el accidente. Muchos de ellos eran personas no cualificadas que buscaban un salario extra por realizar tareas en la central. En los primeros días de la catástrofe fueron unos 118 rotando en turnos de 50, hasta que se fueron ampliando a los aproximadamente 800 brigadistas. Estas brigadas tenían varias funciones, entre las cuales eran devolver la electricidad a la central, apagar los incendios que se declaraban en reactores nucleares mediante el bombeo de agua desde la tierra con cisternas y por vía aérea, y el sellamiento de grietas por donde se filtraban en las partículas radiactivas al mar y al aire. Las personas que trabajaban en la central tenían que ir pertrechados con trajes protectores, máscaras y en algunos casos bombonas de oxígeno para verse afectados lo menos posible por la radiación, además de portar un medidor de la misma para poder abandonar la zona en cuanto los niveles fueran más altos de lo permitido. A varios operarios que estuvieron en contacto con el agua contaminada les fueron detectados hasta 10.000 veces el nivel de radiación permitido en humanos. Unos 70 murieron en algunas de las numerosas explosiones que acaecieron en la central y otros debieron ser hospitalizados con náuseas y síntomas de fatiga extrema, además de una decena de trabajadores que presentaban alteraciones genéticas debido a la exposición a la radioactividad, aumentando así un 1 y un 5% de probabilidad de contraer el cáncer a largo plazo. Protección a la población. En un principio se evacúa a más de 45.000 personas en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central, comenzándose a distribuir yodo que, consumido en su forma estable, limita la probabilidad de cáncer de tiroides derivado de la emisión de la atmósfera de yodo radioactivo. El 13 de marzo, el gobierno aumentó el radio de evacuación de 10 a 20 kilómetros, llegando a 170.000 personas evacuadas. El día
viernes 25 de marzo, se volvió a aumentar el radio de evacuación hasta los 30 kilómetros desde la central en vista del aumento de la radiación en los alrededores. La policía estableció controles en un radio de 30 kilómetros para impedir el acceso de la población. Se cerraron comercios y edificios públicos y el gobierno recomendó a los habitantes de la zona no salir de sus casas, cerrar ventanas y desconectar sistemas de calefacción, no beber agua del grifo y evitar consumir productos locales. Varios países aconsejaron no viajar a Japón por el riesgo de contaminación nuclear. Un número importante de personas buscaron salir del área afectada, por lo que aeropuertos cercanos y estaciones de trenes llegaron a saturarse. Estas catástrofes de Fukushima, Chernobyl y las otras pasan sus problemas al futuro de forma enormemente amplificada, como el plutonio 239, que tiene una vida media de 24.400 años. Tenemos que aprender mucho sobre la energía nuclear y su utilización, puesto que si no reconocemos los riesgos, no podemos preparar la necesaria prevención del desastre ni los planes de reducción de su gravedad.